Hermanos, buenos días. Bienvenidos, hermanos. Vamos a dar comienzo a la predicación de esta mañana, hermanos. Les pido que abran sus Biblias en el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 3, hermanos. Jeremías 33, 3. Libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 3, hermanos. Doy lectura. Así dice la palabra de Dios. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo vuelvo a leer, hermanos. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El título del tema, hermanos, le he puesto el gran mandamiento de Dios que tendemos a olvidar. El gran mandamiento de Dios que tendemos a olvidar. Hagamos una oración, hermanos. Muchas gracias, Padre. Gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque nos permitiste concluir una semana y ahora estar iniciando una nueva semana. Muchas gracias, Padre. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Señor, hemos venido no solamente para adorarte, alabarte, bendecir tu nombre. Hemos venido sedientos de tu palabra. Hemos venido, Señor, con el más profundo deseo que tú nos hables, que tú nos ministres, Señor. Te ruego, te suplico que así sea, Padre. Háblanos tú, ministranos tú, por favor. Te lo suplico, te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Qué mandamiento le da Dios a Jeremías? Pero no solamente Dios se lo dio a Jeremías, sino también a todos los cristianos, a las hermanas, a los hermanos. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este es el gran mandamiento de Dios que tendemos a olvidar. ¿En qué contexto le da Dios estas palabras a Jeremías? ¿En qué contexto le habla Dios estas palabras a Jeremías? ¿En qué circunstancias le da Dios este gran mandamiento a Jeremías? Mira lo que dice el verso 1, ahí mismo en Jeremías 33:1. Dice así: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo. Jeremías, cuando recibe este gran mandamiento de Dios, estaba encarcelado, estaba preso en la cárcel. ¿Quieres ver por qué lo apresaron? ¿Quieres ver por qué lo metieron a la cárcel? No por alguna infracción a la ley que haya cometido, no porque violó alguna ley del reino, sino a él lo meten a la cárcel, específicamente por predicar el mensaje de Dios. Ahí una hoja anterior, en el capítulo 32, voy a leer del verso 1 al verso 5. Ahí en el capítulo 32, del versículo 1 al versículo 5. Estamos en Jeremías 32, del 1 al 5. Dice así la palabra. Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo? Así ha dicho Jehová, he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia, y la tomará, y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, y hará llevar a Sedequías a Babilonia,
y allá estará hasta que yo le visite. Y si peleareis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Sedequías tenía un problema con la palabra de Dios. Sedequías era del tipo de personas que le gustaba que le dieran por su lado. A él no le gustaba que lo confrontaran. A él no le gustaba que le dijeran la verdad. A él no le gustaba que le dijeran las cosas como son, así crudas, verdaderas, reales, sin tanto rodeo. A Sedequías, el rey de Judá, le gustaba que lo adularan. A Sedequías le gustaba que le dijeran mentiras. A él le gustaba escuchar mentiras. Y como Jeremías era un verdadero hombre de Dios, un verdadero predicador de Dios, a él no le importaba ni le interesaba adular el oído del rey Sedequías. A él no le importaba ni le interesaba endulzar su lengua para agradar con sus predicaciones al rey Sedequías. Jeremías, al ser un hombre de Dios, a él no le importaba darle por su lado al rey Sedequías. Jeremías, al ser un hombre de Dios, él hablaba el mensaje de Dios tal y cual lo recibía de Dios. Y a él no le importaba el precio que tuviera que pagar por predicar la palabra de Dios. A él no le importaba el precio que tuviera que pagar por hablar claro, directo y fuerte la palabra de Dios. A él no le importaba ni le interesaba el precio que tenía que pagar por hablar franco y fidedignamente el mensaje de Dios. Y le salió caro por ser fiel a Dios. Le salió caro por hablar claro, directo y fuerte la palabra de Dios. Le salió caro por hablar franco la palabra de Dios. Le salió caro por no adular el oído, por no endulzar su lengua para agradar al oído del rey Sedequías. Lo meten a la cárcel. Lo metieron a la cárcel injustamente solo por predicar la palabra. Sedequías era un hombre tan hipócrita que le gustaba mentir, pero también le gustaban las mentiras, que le mintieran, y no quiso oír la verdad. Pero le salió muy caro a Sedequías no haber amado la verdad. Le salió muy caro a Sedequías no haber amado la palabra de Dios tal y cual está escrita. Le salió muy caro a Sedequías no recibir la palabra tal y cual se le exponía el profeta Jeremías, de una manera clara, directa y fuerte, de una manera franca, sin rodeos, sin cobardía, sin miedos. El precio que él pagó también fue muy alto. Se lo llevaron cautivo, el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, le sacó los ojos y ahí estuvo, hasta que murió en Babilonia. Ahí murió en Babilonia el rey Sedequías, en la cautividad, por no haber amado la verdad, por no haber amado la palabra. Pero es muy diferente cuando Jeremías es puesto en la cárcel sabiendo que era por causa de ser fiel profeta de Dios. Jeremías sabía que él estaba preso no porque hubiese hecho algo malo, no porque hubiese cometido algún delito, no porque hubiese infringido alguna ley, sino por ser fiel profeta de Dios, por hablar la palabra tal y como Dios se la transmitía. Claro, directo y fuerte, franco, sin cobardía, sin miedo, sin rodeos, sin ningún tipo de intención de agradar el oído de los hombres. Y eso de alguna manera era un consuelo grande que Jeremías tenía en la cárcel. Estoy aquí por predicar la palabra. Estoy sufriendo, estoy padeciendo por amar a Dios, por predicar la palabra fielmente, fidedignamente. Hermano, hermana, ojalá y tú seas como Jeremías. Hables la palabra claro, directo y fuerte, sin rodeos, que no te andes endulzando la lengua para agradar a los hombres. Dios honra a los que le honran. Dios te ha llamado a ser el vocero de Dios, que transmitas fielmente su palabra. Y querido amigo, amiga que me escuchas, ama la palabra tal y cual está escrita. No anheles, no desees que te la rebajen, que te doren la píldora. No desees ir a la iglesia para escuchar un mensaje halagüeño, un mensaje que te acaricie los oídos. No seas como el rey Sedequías. Tampoco vayas a ser como el rey Sedequías, que le gustaba que le dijeran mentiras. Hay muchas iglesias donde se predican mentiras, sueños, visiones, ideas de ellos, tonterías,
Pero ahí está la gente aplaudiendo al conferencista, al predicador, al pastor. Es que esa gente le gusta oír mentiras y no aman la palabra, no aman la verdad. Jeremías estaba preso y Dios no lo abandona en la cárcel. Qué precioso es Dios, qué maravilloso es Dios. Cuando Dios ve que su siervo, su profeta, es llevado preso a la cárcel, ahí Dios llega para seguir hablando con él, ministrándolo, dándole palabra. Ahí Dios llega y le dice: Jeremías, no se te olvide la importancia de la oración. Además, no se te olvide quién soy yo. Le dice ahí en el verso anterior, Isaías 33:2, como si Dios le presentara sus credenciales. Dios le recuerda quién es Él, quién es Dios, para que Jeremías tenga ánimo, aliento, fe para orar a Dios, para clamar a Dios. Mira lo que le dice Jeremías 33:2. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Jehová que hizo la tierra. Le dice: Jeremías, no se te olvide la oración, no se te olvide hablar conmigo, clamar a mí. No se te olvide que soy el omnipotente Dios, creador de los cielos y de la tierra. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra. Impresionante. Dios no dejó a su siervo solo en la cárcel. Jeremías estaba en la cárcel, pero Dios estaba ahí con él, su presencia, su espíritu. Ahí estaba con él. No lo dejó un instante, no lo abandonó, sino que viene y le da una orden, un mandamiento glorioso, precioso, maravilloso, un gran mandamiento. Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Eso se lo dijo estando Jeremías en la cárcel, estando preso Jeremías. Le dijo: clama a mí. Hermano, hermana, Dios no ha cambiado. Muchas veces tú, en tu dolor, en tus sufrimientos, en tu enfermedad, en tus tristezas, en tus angustias, en tus aflicciones, tal vez piensas que Dios se ha olvidado de ti, pero es cuando más Dios está cerca. Y lo mismo que le dijo a Jeremías: Jeremías, yo soy el Dios que hizo la tierra. Lo mismo te dice a ti. Te dice: mira quién es tu Dios, creador de los cielos y de la tierra. ¿Estás en angustia? ¿Estás en aflicción? ¿Estás en un callejón sin salida? ¿Todo se ha destruido a tu alrededor? ¿No hay nada que hacer? ¿El problema se agravó? ¿Las cosas se complicaron? ¿Las cosas no salieron como esperabas? ¿Las cosas están muy mal? ¿Hay tristeza, dolor, angustia, aflicción en tu vida? Pues no se te olvide quién es tu Dios. Tu Dios es el creador de la tierra, creador de los cielos y de la tierra. Impresionante. Cuando tú olvidas quién es tu Dios, te puedes sumergir en la depresión, en la tristeza, y puedes perder toda esperanza. Pero cuando tú, en medio del dolor, te acuerdas quién es tu Dios, te animas, eso te fortalece, eso te aviva. Y le dijo Dios a Jeremías: clama a mí, Jeremías, clama a mí. ¿Qué es clamar en primer lugar? Clamar significa alzar la voz, darle volumen a la voz, gritar, pidiendo auxilio, pidiendo ayuda, pidiendo favor. Alguien que está ahogándose, clama a voz en cuello: ayúdenme, auxilio, por favor. Y mucha gente, por haber clamado ante el peligro de morir, fueron salvados porque clamaron. Y es lo que te dice Dios a ti: alza tu voz, pide de Dios auxilio, pide de Dios socorro, pide de Dios ayuda, pide de Dios favor. Alza tu voz, grita, dale volumen a tu voz, clama a Dios y Él te va a responder. Mira que le dice: clama a mí. Dios no le dijo: clámale al rey Sedequías, porque él tiene el poder para sacarte de la cárcel. Él es la máxima autoridad. Solo está en que él dé la orden. No le dijo eso Dios. Le dijo: clama a mí, yo te responderé. Hermano, hermana, nunca se te olvide que en medio de situaciones difíciles, complicadas,
En medio de tu angustia, de tu tristeza, de tu dolor, de tu aflicción, de tu estrés, de tu preocupación, de tu ansiedad, clama a Dios. En primer lugar, clama a Dios. ¿Cuánta gente en los hospitales le clama a los doctores: doctor, haga algo por mí, no me quiero morir? Le suplican con lágrimas en los ojos: haga algo por mi esposa, doctor, haga algo por mi esposo, haga algo por mi hijo, haga algo por mi hija, haga algo por mi bebé, doctor, yo le voy a pagar. Y alzan la voz, le dan volumen, pidiendo auxilio a ese doctor, pidiendo socorro a ese doctor, pidiendo ayuda a ese doctor, pidiendo favor a ese doctor. Y Dios, el gran mandamiento que tendemos a olvidar es: clama a mí y yo te responderé. Antes de clamar al hombre, clámale a Dios. Clámale a Dios, que Él es el autor de la vida, que Él es el que da la vida, prolonga la vida, Él, nadie más. Él es el que liberta a los cautivos, el que sana a los enfermos, el que ayuda al afligido, el que levanta al caído. Él. ¿Cuántas personas tienen problemas en su trabajo y están muy confiados en sus contactos? Están muy confiados en, ya expusieron su problema ante el gerente, ante el director, ante la máxima autoridad de su área. Confían en que es muy buena persona, muy humano, y dicen: me va a ayudar, ya me dijo que me va a ayudar. Y hasta están tranquilos y descansados porque están seguros que ese hombre les va a ayudar. El gran mandamiento que tendemos a olvidar es: clama a mí y yo te responderé. Dios le dijo a Jeremías: clama a mí, como diciéndole: no le pidas nada al rey Sedequías, es un impío, no te va a escuchar, pero clama a mí, yo te voy a responder. Hermano, hermana, que tu confianza sea Dios, tu esperanza sea Dios, tu refugio sea Dios, tu auxilio sea Dios, tu socorro sea Dios, tu ayuda sea Dios. Clama a Él, humíllate ante Él, porque el hombre está limitado y poco puede hacer por ti, aun cuando desea hacer algo por ti. Está limitado. Clama a Dios, humíllate ante Dios. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta promesa, hermanos, este mandamiento, con su respectiva promesa, aunque no existía anteriormente a Jeremías, pero el pueblo de Dios sabía que tenían que orar a Dios, clamar a Dios y que Dios respondería. El pueblo sabía que Dios es fiel y verdadero. Vamos a ver unos pasajes, hermanos. Éxodo 2:23. Éxodo capítulo 2, verso 23. Éxodo 2:23. Dice así. Éxodo 2:23. Dice así: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Gemían a causa de la servidumbre. ¿Y qué hicieron? Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Verso 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Claman a Dios y Dios los oye. Ahí mismo en Éxodo 14:10. Éxodo 14:10. Éxodo 14:10 dice. Éxodo 14:10 dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y el resto de la historia tú te la sabes, tú la conoces. Cómo Dios los libera, se abre el mar rojo, pasan en seco, los egipcios vienen atrás de ellos y también intentan pasar por el camino que Dios había abierto en medio del mar rojo. Pero Dios abrió ese camino solamente para su pueblo, no para los impíos. Pero ellos creyeron que Dios les había hecho el favor también a ellos. No. En cuanto termina de pasar su pueblo, tapó Dios el camino. Se volvieron a juntar las aguas y Faraón y su ejército murieron ahogados en el mar rojo. ¿Pero por qué?
porque el pueblo clamó a Dios. Cuando Dios te dice que clames es porque Él te va a responder. Dice, clama a mí, yo te responderé. Él no está jugando con tus sentimientos. Él no te está diciendo que hagas algo y que luego Él no va a cumplir con su parte. Dios no juega con los sentimientos de nadie. Dios es muy serio. Te dice, clama a mí y yo te responderé. Su palabra es fiel y verdadera. Tu Dios, nuestro Dios, es fiel y verdadero. Primer libro de Crónicas 5:20. 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 Primer libro de Crónicas 5:20 dice así: y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable porque esperaron en Él. Aquí te habla de cómo los hijos de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés tuvieron guerra contra los agarenos, los de Jetur, Nafis, Nodab. La guerra no era sencilla para la tribu de Rubén, la tribu de Gad y para la media tribu de Manasés. No era fácil, era altamente probable que perdieran esa guerra porque aquellos eran más. Pero la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, en la guerra clamaron a Jehová. Clamaron a Dios en la guerra, dice el verso 20, y les fue favorable porque esperaron en Él. Clama a mí, yo te responderé. Palabra fiel y verdadera. Ellos se vieron en peligro, vieron que había una alta probabilidad que perdieran esa guerra y que hicieran estragos en Israel, y ellos clamaron a Dios. Dios, ayúdanos, ayúdanos. Alzaron su voz, clamaron a Dios, pidieron auxilio de Dios, socorro de Dios, favor de Dios, pidieron ayuda de Dios. Y les fue favorable, y derrotaron a los enemigos. Clama a mí y yo te responderé. Impresionante. Ahí, segundo libro de Crónicas 29. Segundo libro de Crónicas 29. Segundo libro de Crónicas 29. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 9. Dice así, segundo de Crónicas 29. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Qué impresionante lo que dice al final del verso 9. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ellos estaban confiados, seguros, que si ellos clamaban a Dios, Dios los iba a oír, les iba a responder y los iba a salvar. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¡Qué tremendo! Salmos 34:6. Salmos 34:6. Libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 6. Salmos 34:6 dice así. Salmos 34:6. Libro de los Salmos, capítulo 34, verso 6 dice así. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Versículo 17, dice así. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Clama a mí y yo te responderé. Es un mandamiento con promesa. Clama a mí y yo te responderé. Es un mandamiento con promesa. Hermanos y hermanas, la lista es interminable de textos, de testimonios que nos muestra la palabra de Dios, de personas, hombres y mujeres que clamaron a Dios y Dios les respondió. ¿Cuántas veces el pueblo clamó a Dios? Dios le respondió.
vieron su gloria, su poder, sus maravillas. Todos los hombres y mujeres que clamaron a Dios recibieron respuesta de Dios y vieron su gloria, vieron su poder, vieron sus maravillas, porque Dios es fiel y verdadero. Clama a mí y yo te responderé. No olvides este gran mandamiento con promesa. Clama a mí y yo te responderé. Nos faltaría mucho tiempo para ver más textos preciosos, maravillosos, gloriosos, que nos muestran que cuando el pueblo de Dios clamó, Dios les fue favorable, Dios los ayudó. Que cuando un hombre o una mujer clamaron a Dios, Dios los auxilió, los socorrió, los ayudó, los favoreció y ellos vieron su gloria. No olvides este gran mandamiento con promesa. Clama a mí y yo te responderé. Sigue diciendo Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Qué tremendo! Te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quería enseñarle a Jeremías cosas grandes y ocultas, es decir, cosas que estaban veladas al entendimiento de Jeremías. Y una de esas grandes cosas, gloriosas, maravillosas, que Dios quería revelarle, que Dios quería mostrarle, que Dios quería enseñarle a Jeremías, eran las grandes glorias que vendrían después de los 70 años de cautiverio del pueblo de Israel. Jeremías profetizó 70 años de cautiverio del pueblo de Israel. Por eso lo meten a la cárcel. Por eso querían hasta matarlo. Pero Dios quiso consolarlo, diciéndole: Jeremías, tú has hablado mi palabra, y yo te quiero mostrar lo que va a ocurrir después de los 70 años de cautividad del pueblo de Israel. Dios quería consolarlo de esa manera, revelándole, mostrándole, enseñándole las glorias que vendrían después de los 70 años de cautividad. Ahí en Jeremías 25, 11 al 14. 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 Dice así, Jeremías 25, 11 al 14. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Aquí Dios le está diciendo a Jeremías que no solamente efectivamente Israel iba a ser llevado en cautividad por 70 años, sino que ya le está revelando, mostrando lo que iba a pasar al final de los 70 años. Dios iba a traer juicio sobre Babilonia, iba a traer destrucción, e Israel iba a salir libre. Ahí mismo, Jeremías 29, 10 al 14. Jeremías 29, 10 al 14. Jeremías capítulo 29, verso 10 al 14. Jeremías 29, 10 al 14. Dice así: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Qué tremendo, hermanos. ¿De qué le está hablando? ¿Qué le está revelando Dios a Jeremías? Las glorias que vendrían después de los 70 años de cautividad. Ahora vamos al capítulo 31. Estamos en Jeremías, capítulo 31, versículos del 1 al 4. Jeremías 31 del 1 al 4. Jeremías 31 del 1 al 4 dice así: En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré, y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos, y saldrás en alegres danzas. Ahora vamos al verso 9, hasta el versículo 13, ahí mismo. Jeremías 31, 9 al 13. Irán con lloro, mas con misericordia los hará volver, y los hará andar junto a los arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel, lo reunirá y guardará como el pastor de su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré en su dolor. Dios le habló a Jeremías y le reveló las glorias que vendrían después de los 70 años de cautividad. Dios le dijo: clama a mí, yo te voy a responder. Clama a mí, yo te voy a responder. Yo te voy a revelar cosas, yo te voy a hacer entender cosas. Impresionante. En Jeremías 33, versículo número 6 en adelante, nos muestra las glorias que vendrían después de la cautividad. Jeremías 33, 6 en adelante. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron. Y me serán a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová: en este lugar, del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, y en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová.
porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Dios le revela a Jeremías las glorias que vendrían después de la cautividad. Dios quería revelarle todo esto a Jeremías, porque era un consuelo para él, fortaleza, ánimo, y por eso le ordenó: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuál era la clave para que Jeremías se le revelaran las glorias que vendrían después de los 70 años de cautividad? La oración, la oración. Hermanos y hermanas, lo que Dios le dijo a Jeremías te lo está diciendo a ti también. Hermana, lo que Dios le dijo a Jeremías también te lo está diciendo a ti. Hermano, lo que Dios le dijo a Jeremías también te lo está diciendo a ti. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos y hermanas, Dios quiere enseñarte cosas, mostrarte cosas, decirte cosas, revelarte cosas en la oración. Hermanos y hermanas, hay muchas cosas que solo en la oración las vamos a aprender, que solo en la oración Dios nos va a hacer ver esas cosas. Veamos rápidamente, hermanos, algunas cosas que Dios quiere revelarnos, mostrarnos, enseñarnos a través de la oración. Mateo 11, 28 y 29. Mateo 11, 28 y 29. Mateo 11, 28 y 29. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29. Está hablando el Señor Jesucristo y está diciendo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué significa venir a Cristo? ¿Qué significa venir a Cristo? Buscarlo en oración, clamar a Él, estar en oración. ¿Qué es la oración? Estar con Cristo, entrar a su presencia. Y dice que ahí, buscándolo a Él, teniendo comunión con Él, estando en su presencia, nos va a hacer descansar, nos va a dar paz, nos va a enseñar a llevar su yugo, o sea, a servirlo, a amarlo, a vivir para Él. Nos va a enseñar a ser humildes. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Eso le dijeron a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y aquí Jesús está diciendo que si tú vas a Él y estás en su presencia, entonces tú vas a aprender de Él, a ser manso y a ser humilde de corazón. ¿Cuántos cristianos, cuántos hermanos, hermanas no conocen la humildad? No son humildes, carecen de humildad, tienen un carácter terrible, explosivo, tienden a la ira, al enojo, a la gritería, a la maledicencia. ¿Por qué muchos, llamándose cristianos, tienden continuamente al orgullo, a la soberbia, a la altivez? Porque no buscan a Dios. Si tú buscaras a Dios, estuvieras en su presencia, Él te enseñaría a ser humilde, a ser manso. A Dios le agrada, le gusta la humildad, que sus hijos, que sus hijas sean humildes, pero la humildad solo se aprende en la oración, buscando a Cristo. Ahí Dios va a tratar contigo y te va a mostrar que careces de humildad, que tiendes al orgullo, a la soberbia, a la altivez, a la rebeldía. Por eso Dios nos ordenó: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es que muchas veces la humildad pareciera que está velada a tu entendimiento. ¿No ves que careces de humildad? ¿No ves que tiendes a la rebeldía? ¿No ves que tiendes a la soberbia? Por eso nos pide que estemos en su presencia, que lo busquemos, porque nos quiere enseñar muchas cosas. Te dice: aprendan de mí, yo soy manso y humilde. Juan 15, 4 y 5. Vamos al Evangelio de Juan 15, 4 y 5. Juan 15, 4 y 5. Dice así. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Dice así, hermanos: permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué es permanecer en Cristo? ¿Qué es permanecer en Cristo? Buscarlo en oración. Buscarlo en oración, clamar a Él, estar en su presencia. Eso es permanecer en Cristo. Que lo buscas a través de su palabra y lo buscas a través de la oración. ¿Y qué pasa? Cuando tú continuamente estás en la presencia de Dios, cuando amas la oración, procuras la oración, deseas la oración, pasas tiempo en oración con Dios, ¿qué pasa? Jesús te va a habilitar, Jesús te va a capacitar, Jesús te va a adiestrar, Jesús te va a adecuar para que puedas llevar fruto, para que puedas ser de bendición, para que puedas ser útil en su reino, para que te pueda usar Él para traer almas a los pies de Cristo. Pero ¿cuál es la clave? Clamar a Él, estar en su presencia, buscarlo de todo corazón. Es que hay gente que quiere que Dios la use, pero no están adecuados. De verdad que hay hermanos, hermanas, que si Dios te usara para salvar almas, sería tu ruina y tu condenación, porque te envanecerías, caerías en el orgullo, en la soberbia, en la altivez, en la arrogancia, porque tu carácter no está moldeado, no está adecuado para ser usado por Dios. Por eso te dice, permanece en Cristo para que puedas llevar fruto. ¿Por qué? Porque al permanecer en Él, vas a ser revestido de humildad. Y cuando Dios te empiece a usar para salvar almas, lejos de ti va a estar el envanecimiento, el orgullo, la soberbia, la altivez, a creerte que tú eres el que hace las cosas y que tú estás siendo usado por Dios. Dios quiere capacitarte, adecuarte, revestirte de humildad, pero eso solo ocurre en su presencia. Solo ocurre en su presencia. Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dice, Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí te habla de que lo más importante en la vida es conocer a Dios. Es conocer a Dios, es lo que te está diciendo. ¿De qué sirve tener riquezas y ser muy inteligente y tener muchos títulos y ser bueno para los negocios si no conoces a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Dónde conocemos a Dios? En la oración y en la palabra. Cuando tú llevas una vida de oración intensa, tu corazón es moldeado, tienes más compasión, misericordia, conoces más a Dios, su justicia, su santidad, su amor, su misericordia, su preocupación por las almas, su compasión por la gente. Dios afecta tu corazón, pone su sentir en tu corazón. Y entonces tú empiezas a transmitir esa misericordia de Dios. Te vuelves misericordioso, te vuelves amoroso, te vuelves compasivo, te vuelves humilde. Porque así es Dios. Pero ¿dónde conoces a Dios? En la oración. Dios te quiere enseñar su carácter, cómo es Él. Porque Él quiere que tú así seas. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Porque aquí en esta tierra, a las personas que conoces realmente es porque has convivido mucho con ellas. Y cuando tú estás en la presencia de Dios, Dios te revela su amor, su misericordia, su compasión, su justicia, su santidad, y tú empiezas a ser como Él, a transmitir el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, la justicia de Cristo, la santidad. Empieza a caminar en rectitud y en verdad, en justicia, en santidad, porque sabes que Dios es santo, porque sabes que Dios es justo. Ahí en Isaías 66:2, ahí en Isaías 66:2, dice así, Isaías 66:2, Isaías 66:2 dice así, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Cuando tú oras, cuando tú buscas a Dios, tú tomas en serio las cosas de Dios, tomas en serio su palabra. Hay gente que toma
a relajo las cosas de Dios. Hay gente que hace la obra de Dios de una manera muy descuidada, muy irresponsable, muy a la ligera, alá y se va, como sea, como salga. ¿Por qué? ¿Por qué actúan de esa manera? ¿Por qué toman las cosas de Dios a la ligera? ¿Por qué toman las cosas de Dios con una actitud irresponsable, sin esfuerzo, sin sacrificio, sin esmero? Porque casi no oran. Aquí te habla de alguien que tiembla la palabra de Dios. Quiere decir que toma las cosas de Dios muy en serio, que toma la palabra de Dios muy en serio. Pero ¿dónde es donde tu corazón es afectado y transformado para tomar las cosas de Dios en serio? Con mucha responsabilidad, con mucha delicadeza, con mucho cuidado, con mucho esmero, con mucho empeño, con mucha dedicación en la oración. Ahí es donde aprendes que las cosas de Dios son muy serias, que su palabra es muy seria, que no puedes ser ligero con las cosas de Dios, no puedes ser mediocre con las cosas de Dios, no puedes ser tibio con las cosas de Dios. Pero eso es en la oración. Ahí es donde se te revelan las cosas, ahí es donde Dios te enseña todo esto. Tu carácter es transformado en la oración. Y hermanos, en realidad nos falta tiempo para ver tantos y tantos versículos que nos hablan de cómo Dios en la oración y en la lectura de su palabra te revela cosas, te enseña cosas, te muestra cosas y aprendes cosas en la oración y en la palabra. El que ora se vuelve más humilde, más servicial. El que ora se vuelve una persona más amorosa, más tierna, más compasiva, más misericordiosa. Como el que ora camina más en santidad, en justicia, en rectitud, en integridad. La vida del que ora es gloriosa. La vida del que ora es impactante, es gloriosa. Porque conforme se va metiendo a las profundidades de la oración, se va pareciendo más a Dios. Dios es misericordioso y el que ora se vuelve más misericordioso, más compasivo, más temeroso de Dios. ¿Cuántas cosas Dios te quiere enseñar, hermano? Hermana, hace años que Dios quiere moldear tu carácter. Tu carácter no le sirve, eres muy explosivo, tiendes a airarte muy rápidamente, tiendes al orgullo, tiendes a la soberbia, tiendes a la rebeldía. No tomas las cosas de Dios en serio. Y son cosas que Dios quiere quitar de tu vida, que Dios te quiere mostrar, que Dios te quiere revelar. Pero al no orar, Dios no puede hacer las cosas. Dios ve tanta necesidad en la gente que te rodea. Dios ve tanta necesidad en tu propia familia, con tus compañeros de trabajo, pero no te puede usar, porque no estás adecuado. Porque si te usa, te vas a envanecer, te vas a ensoberbecer, te vas a enorgullecer, te vas a poner altivo y te vas a perder. Dios no usa a nadie que no lo haya formado, transformado, adecuado, habilitado, pulido, podado. Y Dios quiere hacer todo eso, pero eso solamente en la oración y en la palabra. Solamente a través de la oración. Por eso dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando dice que tú no conoces, quiere decir que están veladas a tu entendimiento, veladas a tu razón, porque en tu propia opinión, pues ve tú a saber si no te crees el más humilde de la tierra. En tu propia opinión, tal vez te crees el cristiano o la cristiana más humilde de la iglesia, más servicial, más esforzado, más diligente, más responsable, en tu propia opinión. Pero Dios te ve y te dice, estás muy ciego, las cosas están mal en tu vida. No estás bien, por eso no te puedo usar, por eso no me sirves así. Y si buscaras a Dios en profunda humildad, en clamor, en ruego, en súplica, Dios te empezaría a revelar y inquietar por tu carácter. Te mostraría que tu carácter no está adecuado, no está pulido, no está podado por el Espíritu para ser usado por Dios. Dios te revelaría cosas, que eres muy enojón, muy enojona, muy malicioso, muy perversa, tiendes a la maldad. No eres serio con las cosas de Dios, tomas muy a la ligera las cosas de Dios. Por eso te dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios te quiere revelar cosas, indudablemente, pero tienes que buscarlo en oración. No desprecies este mandamiento. Este es un mandamiento que tiende a ser despreciado, olvidado. Tú no lo olvides, tómalo muy en cuenta. Y es en la oración donde Dios te va a hablar y va a pulir tu carácter y va a moldear tu carácter y te va a revelar cosas.
Cerramos nuestros ojos, hermanos, y hacemos una breve oración. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Muchas gracias por hablarnos, Señor. Gracias. Graba este mensaje en cada corazón, Señor, y que cada hermano, cada hermana sean humildes y sensibles para que tú puedas tratar con ellos y revelarles cosas que están ocultas a sus mentes, que están ocultas ante sus ojos, Señor, que no pueden verlo y que tú quieres revelárselo, Señor. Glorifícate en cada hermano, en cada hermana, trayendo luz a sus mentes, a sus corazones, hablándoles, quebrantándoles, confrontándolos, Señor. Que así sea, Padre. Gracias por habernos hablado y muchas gracias por esta palabra. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Cuánta escoria habrá en nuestras vidas que tú quieres revelarnos, mostrarnos, para que trabajemos sobre ello y quitemos toda paja, toda escoria de nuestra vida que está impidiendo que tú nos uses. Ayúdanos a buscarte para que nuestra vida sea pulida, sea podada y podamos ser útiles en este mundo de tanta necesidad, tantas almas que se están perdiendo. Necesitamos ser adecuados, formados, transformados para ser utilizados por ti, Señor. Ayúdanos a estar en tu presencia. Ayúdanos a buscarte. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú,
saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Que así sea, Señor, que así sea, Jesús. Ayúdanos a buscarte, ayúdanos a buscarte, a estar en tu presencia. Por favor, en el nombre de Jesús te lo pido. Gracias por habernos hablado, gracias por tu palabra, muchas gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.